Casi año y medio después tenemos la nueva Insta360 X4 y vamos a ver a fondo todas las novedades, mejoras y muchas pruebas. Y empezamos con el diseño, que comparado con su predecesora se parecen bastante, mucho menos que la X3 con la One X2. Mismo color y materiales, misma lente, mismos botones, con un acabado rugoso en la parte de atrás y algo más grande con unas dimensiones de 123 x 46 x 26 milímetros y más pesada, con 203 gramos, donde tenemos una pantalla de 2,5 pulgadas, 0,3 pulgadas más grande con Gorilla Glass para ser muy resistente, al igual que las lentes. Y es que aquí vamos a tener la principal novedad. Contamos con nada menos que protectores de lentes incluidos en la caja y lo mejor, van a ser intercambiables. Por si no lo sabes, uno de los puntos flojos que tenían las cámaras 360 siempre han sido las lentes, por el riesgo de impactos, y por eso en este modelo contamos por fin con protectores enroscables, dejando de lado los adhesivos. Vamos a poder darle toda la caña que queramos y no tener que estar preocupados por nada. Resistente al agua hasta 10 metros, a ramas, polvo o impacto, ya no te van a preocupar nada, consiguiendo la auténtica cámara de acción 360 grados y que vamos a probar su resistencia frente a la GoPro 12 en la comparativa, que te voy a dejar por aquí arriba muy pronto. Y es que vas a poder grabar estas potentes imágenes en vídeo 8K a 30 frames por segundo, algo que no habíamos visto hasta ahora en ninguna cámara 360 frente a los 5,7K 30 frames por segundo que teníamos como máximo en la X3 y en la One X2. Nos va a dar más calidad de imagen, un 78% más de píxeles, que va a calentar más la cámara, pero que te va a permitir poder reencuadrar más y sobre todo mejor, con más detalle y más definición si lo comparamos frente a la X3, de la que os voy a dejar la comparativa completa por aquí arriba enseguida. Pero no acaban aquí las mejoras en vídeo, porque vamos a tener 5,7K que sube hasta 60 frames por segundo para hacer cámaras lentas en 360 grados con muy buena calidad, así como llegar hasta los 100 frames por segundo a 4K en 360 grados para hacerte cámaras lentas y, como no, el potente Bullet Time. Sí, ese vídeo que la cámara gira y te grabas a velocidad ultra lenta, mejorando y llegando hasta los 5,7K a 120 frames por segundo. De locos. Y no paramos, Timeshift hasta 8K de resolución o Timelapse que sube hasta los 11K de resolución, que vas a poder ampliar y editar a tu gusto. Y aunque parezca que todo esté inventado, vamos a contar también con una nueva opción de campo de visión, ya sea en la aplicación o en el Insta360 Studio llamado Megaview. Nos va a dar menos distorsión en los bordes de la imagen y una mayor calidad en general. Tranquilos que todas estas novedades que os estoy contando tan rápido lo vamos a ver en profundidad y mucho más despacio en la guía completa de la Insta360 X4 que voy a sacar muy pronto y os dejaré aquí arriba. Como sabrás, también puedes usar esta cámara como una cámara más tradicional, es decir, como la Ace Pro o la GoPro, pero ahora en el modo de Single Lens cuentas con vídeo de 4K a 60 frames por segundo en una lente, consiguiendo un campo de visión de nada menos que 170 grados con vídeos listos para subir a redes sociales directamente. El modo selfie también mejora y sube hasta los 4K a 30 frames por segundo o también a los 2,7K a 120 frames por segundo para que te grabes esas bajadas, esos saltos o caídas en la mejor resolución posible en cámara ultra slow motion. Y contamos ahora también en este modo con Free Frame. Sí, ese que tiene la Go 3 y la Ace Pro hasta 4K 30 frames por segundo, ya sabes, ese modo que te permite activar el bloqueo de horizonte cuando rotas tu cámara.
Y si no lo habías visto a lo largo del vídeo, ahora vamos a tener la opción de usar la cámara en formato horizontal, ya que todos los menús se adaptan a la rotación de la cámara por si lo necesitas. Algo tonto, pero que puede venir genial para muchos usuarios, y es que la interfaz y los menús se han renovado ligeramente, eso sí. Me da la sensación que todo va más fluido y en el menú principal ahora contamos con muchas funciones. Ahora las vemos, tranquilo. Con dos pestañas repletas de opciones como el ajuste para el cosido de imagen cuando le montas los protectores a la cámara. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un buen like. Y si te interesa ver más vídeos de la X4, de cámaras deportivas o de gimbals, te recomiendo que te suscribas al canal ahora mismo. Pero claro, para aguantar este vídeo tremendo a 8K necesitamos una buena batería. Y aquí ha llegado otra de las mejoras. Contamos en este modelo con una nueva batería ampliada hasta los 2290 mAh. La de la X3 tiene 1880, que nos va a aumentar la autonomía y también gracias al nuevo software. Hasta nada menos que los 135 minutos según la marca a 5,7K 30 frames por segundo, lo que me parece una burrada y que además cuenta con carga inversa. Es decir, vas a poder cargar tu smartphone o cualquier otro dispositivo con la batería de la cámara. Pero claro, he tenido que hacer la prueba, poniendo a grabar la cámara con el autoapagado de la pantalla a los 90 segundos y encendemos el temporizador. Por cierto, tengo una tarjeta de 512 GB dentro de la cámara y como vemos nos vamos hasta nada menos que los 132 minutos. Bastante bien en este aspecto, ¿no te parece? Para el vídeo ahora mismo y dime en los comentarios qué te parece esta nueva cámara y su batería. Os respondo enseguida. Y con respecto al audio no hemos visto ninguna novedad. Los mismos 4 micrófonos, alguno variado de posición y os dejo ahora con varias pruebas en diferentes situaciones y en la parte superior os indico el modo de captura. En la nueva Insta360 X4 quiero hacer esta captura para ampliar sobre mi cara y ver si la diferencia de detalle contra la X3 es suficiente. Este es el sonido de mi voz cuando estoy grabando con la Insta360 X4 y el micrófono activo con reducción de vídeo. Insta360 X4 5,7K 24 frames por segundo y ahora tengo puestos los micrófonos en modo estéreo. ¿Qué tal se escucha mi voz? En las fotografías seguimos con esas fotos 360 grados hasta 72 megapíxeles que queda muy bien tanto de día como de noche y donde al no cambiar el sensor tenemos aproximadamente la misma calidad. Pero por supuesto, tratándose de Insta360 no podían dejar de lado las funciones inteligentes en esta cámara. Y casi al final del vídeo te voy a contar una muy curiosa que me ha llamado mucho la atención. Vamos a tener por primera vez en una cámara 360 grados control mediante gestos. Esto va a ser perfecto para moteros, esquiadores, donde con guantes no es nada cómodo manejar la cámara, o en zonas con mucha gente o mucho ruido, al igual que ya vimos en la review de la Insta360 Ace Pro que os dejo por aquí arriba. Levantando la palma vamos a poder comenzar a grabar y con el mismo gesto vamos a parar el vídeo, así como con el gesto de la victoria vamos a hacer una foto. Esta función se puede complementar con el control por voz, aunque únicamente está disponible en chino, en inglés y ahora japonés, pero no tenemos español todavía. Vamos a tener el asistente de inteligencia artificial que tenemos ya en la Ace Pro y que nos ayuda a seleccionar y montar vídeos épicos automáticamente en la aplicación. También tenemos una nueva función de lectura de la pantalla en el que la cámara te va leyendo los menús y las acciones que vas haciendo. Funciones como la pregrabación o la captura programada que ya estaban también en las últimas cámaras como la Go 3 o la Ace Pro, pero que no estaban en 360 se incluyen en esta X4. Y lo que también teníamos en la Ace Pro era la cancelación de captura. ¿A que sí? Que podemos hacer en este modelo en la X4 manteniendo pulsado el botón de disparo y en el modo de single lens también vas a poder capturar fotogramas directamente mientras estás capturando vídeo. Y por cierto, he probado a conectarla con el potente control remoto GPS Remote Preview, del que os conté todo en este vídeo por aquí arriba.
Y tengo muy buenas noticias. Vas a poder usarlo al completo. Vas a poder conectarlo, mover la imagen en 360, cambiar de modo, acceder a los ajustes avanzados, capturar vídeo y, como no, apagar y encender la cámara remotamente. Tremendo. Y por supuesto, todas estas opciones y ajustes los vas a tener en la aplicación de Insta360, que además se actualiza para ofrecerte funciones como la edición rápida, que te tengo que confesar que al principio no me convencía bastante, pero que cuando le coges el truco es una pasada y vas mucho más rápido. Si eres un poco vago o no tienes tiempo, pues le puedes dar a la edición por inteligencia artificial y que trabaje por nosotros. No queda nada mal, la verdad. Y tenemos también una nueva función que seguro que no has visto en otras reviews, la cual es la transferencia de ficheros rápida. Pero esto es lo típico, ¿no? Pues no. Con esta función que funciona al 100% únicamente con iPhone, lo siento, con el Bluetooth y la localización activas vas a poder pasar tus archivos al móvil mucho más cómodo. Simplemente selecciona el vídeo que quieres descargar en la galería de la cámara. Pulsa sobre este icono aquí abajo y ahora te va a aparecer una notificación en tu iPhone. Se abre la app, se conecta al Wi-Fi solo y comienza la descarga automáticamente. Te va a ahorrar mucho tiempo porque también puedes seleccionar varios archivos a la vez y descargarlo. Y en cuanto al precio, pues la nueva X4 sale al mercado para Europa y España con un precio de 559 euros. En el pack más sencillo, que te incluye la cámara, los protectores de lente estándar, una bolsa protectora que tiene un formato más curioso, más de estuche, con algunos bolsillos dentro que van muy bien para los protectores. Además, la marca ha lanzado muchos accesorios que voy a ir probando, como los protectores premiums que voy a analizar en el canal muy pronto. Y como siempre, con mi enlace que te dejo en la descripción, te vas a llevar un buen, pero sobre todo práctico regalo para usar con tu X4. Y de paso, apoyas al canal. Este precio es el mismo que cuando se lanzó la X3, lo cual me sorprende según está todo, bastante ajustado diría yo. La variedad y cantidad de contenido que puedes grabar con esta cámara es prácticamente infinito. Ya sabes que la X3 es una de las cámaras que más he utilizado para grabar en el canal. Y ahora más que nunca, gracias a estos protectores, la voy a poder usar para todo, sin preocuparme de nada por las lentes. Es decir, una auténtica cámara de acción 360 grados. Y por cierto, si quieres ofertas en cámaras y accesorios, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram ahora mismo. Tienes el link en la descripción. Si en tu caso ya tienes la X3, quizás el salto a la X4 solo lo deberías hacer si buscas esa mayor resolución y calidad de imagen, más batería y sobre todo, tranquilidad mental para darle mucha caña. Estoy seguro que estás deseando ver mis próximos vídeos comparándola a fondo contra su predecesora, la X3, y también con varias de sus rivales, como la GoPro 12, porque hay diferencias clave que te van a sorprender mucho. Por supuesto, yo estoy probando la cámara con un firmware de pruebas y ya sabéis que Insta360 suele ir actualizando mucho sus últimos modelos y mejorando cosillas. Así que veremos nuevas funciones muy pronto y os las voy a contar todo aquí en el canal. Os dejo con un par de vídeos sobre esta cámara muy potentes y nos vemos en el siguiente.